Hola muchachos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vamos a continuar con nuestra temática de seguir con los temas, explicándolos por medio de un video. Comenzamos. Gracias. Bueno, ahora iniciaremos con los movimientos políticos, sociales y gremiales. Lo malo del crecimiento económico en México fue que no alcanzó a todos los sectores. Las poblaciones que realmente estaban haciendo levantamientos fueron los obreros y los campesinos. Muchas veces se realizó una solución con diálogo, una negociación, pero en otras hubo represión y violencia. Las clases populares no eran las únicas inconformes. También había clases medias que se manifestaban en contra de un unipartidismo, porque acuérdense que nada más existía el partido PRI. De 1940 a 1960 tuvieron lugar movimientos políticos, sociales y gremiales que se oponían al régimen priista. Con estas ideas los conservadores y liberales y socialistas estaban en desacuerdo totalmente. Entonces en 1939 grupos conservadores se oponían a este régimen y crearon otro partido, y es el PAN. En 1940 presenta un candidato, Juan Andreu Almazán, que trata de contender contra el PRI y Manuel Ávila Camacho. Se crea un grupo que se llama Almazanista. Ellos inician desde Estados Unidos como que tratan de tomar un control, como lo habían hecho antes con Madero. Se genera una guerra civil y cuando son las votaciones se dice que fue una elección fraudulenta. Este régimen presidencialista y unipartidista ha sido siempre de los conservadores y fue dirigido por Calles y Cárdenas desde un principio. De 1950 a 1970 se dieron otros tipos de movimientos gremiales de izquierda y el objetivo era exigir mayor libertad de expresión, mejoras en las condiciones sindicales y laborales y salariales de los trabajadores. El gobierno, por sus ideas, estaban dentro del marco de la Guerra Fría de Estados Unidos, en donde los movimientos con tendencias socialistas y comunistas. En 1951, un grupo de mineros vino de Coahuila. Ellos venían a pedir, a exigir que les ayudaran, porque estaban inconformes en lo que les daban como salario, en las prestaciones que también ellos recibían. Entonces fue cuando llegaron aquí al Zócalo, los metieron a un deportivo que se llama 18 de marzo y de hecho le llamaron a ese deportivo la cárcel Miguel Alemán, porque lo malo fue que ni los escucharon ni sí los encerraron. También se dio otro movimiento muy sonado, el magisterial, dirigido por Otón Salazar, y el movimiento ferrocarrilero, también con las mismas exigencias, mejoras salariales, y estaban en desacuerdo con la rigidez con que operaban los sindicatos, ambos acallados con violencia, y el primero por el presidente Adolfo Ruiz Cortines y el segundo fue por el presidente Adolfo López Mateos. Bueno, también nosotros tuvimos la intervención de lo que fue la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos asilo a Che Guevara y a este señor Fidel Castro en 1959. Y ahí es cuando ellos ejercen una influencia sobre nuestros grupos intelectuales y estudiantiles de izquierda en América Latina y en México. Estos grupos cuestionaban la política imperialista de Estados Unidos porque acuérdense que Estados Unidos siempre se quiso aprovechar de los países pobres de América Latina y de México. Ok, su propaganda contra la política social del nuevo gobierno en la isla se manifestaron en contra y les hicieron un bloqueo económico que se le impuso a Cuba. También tuvimos movimientos de iglesia en donde se decía cristianismo sí, comunismo no. Se alentó a los ciudadanos contra movimientos de izquierda y contra el consumismo ateo. En nuestro país, los grupos más conservadores mostraban su inclinación al sistema capitalista y políticas económicas imperialistas estadounidenses, mientras los grupos de izquierda se manifestaban a favor del socialismo y copiar el modelo soviético. Ok, pasaremos a ver lo que fue el movimiento de 1968, algo que generó gran impacto en nuestra nación, porque surgieron diversos movimientos estudiantiles. Los jóvenes mostraron su inconformidad en contra de la Guerra Fría y la carrera armamentista, mostraban su simpatía hacia los movimientos obreros y campesinos que clamaban mejoras en las condiciones laborales y se manifestaban en contra de la Guerra de Vietnam, de la política imperialista de los Estados Unidos de América.
Los jóvenes exigían mayor libertad de expresión y mayor libertad para ejercer su sexualidad. Entre julio y octubre en México se iba a desarrollar el movimiento estudiantil, pero también a 10 días estábamos con la presentación de los Juegos Olímpicos. Los estudiantes eran apoyados por las autoridades y el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra. Exigían el diálogo con el gobierno y la destitución de funcionarios represivos y corruptos, y a 10 días se iniciaban en nuestro país los Juegos. Ok, el movimiento fue sofocado por Gustavo Díaz Ordaz y el secretario Luis Echeverría Álvarez, con una... México quería dar la impresión de ser un país demócrata, pero no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque sí se vino antes lo del movimiento del 2 de octubre, que el ejército embistió a estudiantes desarmados que se manifestaban de forma pacífica en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, provocando un número impreciso de víctimas. La brutalidad como se trata de hacia los fue imprecisa. O sea, ¿cómo le diré? Primero fueron sometidos por el ejército, pero el mismo gobierno manda a unas personas vestidas de negro con un guante para que matara tanto al ejército como a los estudiantes. Esto puso en evidencia el gobierno de México como un sistema represor y autoritario en donde no se respetaban las garantías individuales. Este movimiento adquiere gran relevancia social y política, pues la intolerancia y alcances represivos del régimen priista hizo evidente la influencia de movimientos sociales. Hoy, a más de 45 días del trágico 2 de octubre, las repercusiones están presentes. Se reabrió el caso en donde se encuentra como responsables a Díaz Ordaz y a Luis Echeverría Álvarez del atentado a los estudiantes. Se crea también el Centro Cultural Universitario en Tlatelolco de la UNAM. Es una instalación multimedia con material de cine, video, fotografía, audio, objetos y documentos que amplían este movimiento de 1968, que todo empezó por un juego de fútbol, en donde se tomó a unos alumnos porque se estaban peleando por el juego y posteriormente los demás apoyaron, trataron de sacarlos de donde los habían metido a la cárcel. No lo lograron y se generó un gran movimiento pacífico, pero el gobierno lo tomó como en contra, por lo mismo de que todo iba a ser televisado por los juegos. Entonces por eso se debió esta represión tan fuerte. Aquel que portaba una credencial de estudiante ya era como un delincuente en esa época. Pasaremos a ver las guerrillas, las primeras guerrillas. Se dieron movimientos guerrilleros. Bueno, aquí también podemos ver la represión del gobierno. La guerrilla rural, en donde está Rubén Jaramillo, en 1945, funda un partido agrario obrero morelense, el PAOM, que propone la protección del ejido. Este señor, al estar organizando estos para pedir hacia el pueblo, resulta ser que también a él lo toman y lo matan junto con toda su familia. Se vuelve a generar otro movimiento el 26 de mayo de 1962, que la policía y el ejército lo hacen prisionero a el señor Lucio Cabañas, a favor, que también participaba a favor de los obreros, y un movimiento de izquierda y movimiento a favor de los pobres, bueno, también es callado. En Chihuahua, en 1960, otro movimiento guerrillero rural dirigido por el doctor Arturo Gamiz y miembros de movimientos campesinos estudiantiles y magisterial. Querían armas para combatir y la explotación. Ok, vamos a pasar a lo que es el voto de la mujer. La mujer siempre ha pedido igualdad de género. El lugar de la mujer siempre ha sido en la historia como el del núcleo familiar, marginadas del mundo laboral, político y cultural, hasta el siglo XX, donde se enfrentan el maltrato y la violencia. A mediados del siglo XX tenemos a las mujeres todavía relegadas de la vida política y económica. Su lucha y el primer país que le da derecho al voto fue Nueva Zelanda, y México en la Constitución de 1917 la contempla, y la participación de la mujer cobra gran importancia hasta los años 50, que ya empiezan a ingresar a las universidades, a la vida educativa, social, política y cultural del país. México se favorece con el paso de la sociedad. Lo malo es que lo que no se ha podido combatir es aún la violencia intrafamiliar.
Sí me gustaría que ustedes aportaran un poco más de estos temas, porque son muy interesantes tanto el inicio de la mujer en la política, en los estudios, el movimiento del 68, como sí tenemos un México represor, bueno, no México, una política represora hacia nosotros, y que eso es lo que no nos deja salir adelante. Les agradezco su atención. Muchas gracias, me despido y hasta el próximo video nos vemos. Gracias, hasta luego.